En un mundo lleno de desafíos y adversidades, buscamos historias que trasciendan el tiempo, que nos inspiren y nos conecten con la resiliencia humana. Hoy nos adentramos en el universo de las escrituras antiguas, ahondando en una narrativa tan increíble como desconcertante: cómo sobrevivió el apóstol Juan a ser hervido en aceite. Esta no es solo una historia lejana, sino un viaje emocional que resuena a través de los siglos y toca las fibras más profundas de nuestro propio viaje. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, nació a orillas del mar de Galilea, un lugar vibrante y ajetreado donde la vida giraba en torno a la pesca. Al crecer en el pequeño pueblo de Betsaida, Juan y su hermano Santiago eran pescadores expertos y aprendieron el oficio de su padre, Zebedeo. Desde pequeños, los dos hermanos fueron vistos al amanecer ayudando en el barco familiar, echando redes al mar y sacando pescado fresco para venderlo en el mercado local. El mar de Galilea, con sus aguas cristalinas y su suave brisa, era el centro de sus vidas. Conocían cada rincón y secreto de esa vasta masa de agua, y el sonido de las olas se convertía en parte de quienes eran. Las mañanas empezaban temprano, a menudo antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba teñido de oscuridad y las estrellas empezaban a desaparecer. Joao era un joven curioso y de corazón abierto, siempre escuchando las historias de los pescadores mayores sobre la vida, la fe y las antiguas profecías del Mesías que estaba por venir. En su tiempo libre, le gustaba sentarse con James y soñar sobre el futuro, analizando las escrituras y las promesas de Dios a Israel. Hablaron de libertad y esperanza de días mejores, libres de la opresión romana. Un día, mientras John y James estaban trabajando con su padre, arreglando las redes en el barco después de una larga noche de pesca, una figura diferente apareció en la orilla. Se trataba de Jesús de Nazaret, un hombre cuya fama ya empezaba a extenderse por las ciudades y pueblos del entorno del mar. Jesús era conocido por su sabiduría, sus milagros y su forma de hablar que tocaba el corazón de las personas. Jesús caminó hasta donde estaban los hermanos y los miró directamente con una mirada que parecía ver dentro de sus almas. Con voz suave pero autoritaria, dijo: «Seguidme y os haré pescadores de hombres». La sencillez y el poder de estas palabras tuvieron un profundo impacto en Juan y Santiago. Fue como si todas las historias, todas las promesas y todas las esperanzas que habían escuchado y discutido a lo largo de los años se juntaran en ese momento. Sin dudarlo, John y James dejaron sus redes y el barco de su padre. El llamado de Jesús fue irresistible, una oportunidad de seguir al Mesías y ser parte de algo más grande de lo que jamás podrían imaginar. No estaban seguros de lo que les esperaba, pero sentían en su corazón que seguir a Jesús era la decisión correcta. Dejaron atrás sus vidas familiares y seguras para embarcarse en un viaje de fe, amor y transformación. Juan, que antes pasaba sus días en la barca recogiendo redes y peces, ahora se encontraba en medio de la multitud, viendo a los ciegos ver, a los cojos caminar y a las almas transformarse. Aquel joven pescador del mar de Galilea se estaba convirtiendo en uno de los discípulos más cercanos y queridos de Jesús, conocido para siempre como el discípulo amado. Desde el principio, hubo algo especial en la relación entre Jesús y Juan, con su corazón abierto y su sed de verdad, que encontró en Jesús no solo un maestro, sino un amigo íntimo y confidente. Esta cercanía era evidente para todos los presentes, ya que a menudo se veía a Juan junto a Jesús, escuchando atentamente cada palabra y observando cada gesto del maestro. La intimidad entre ambos se destacó en varios momentos importantes del camino de Jesús. Uno de estos momentos fue la transfiguración. Jesús llevó solo a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a una montaña alta. Allí, ante sus ojos, Jesús se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Junto a él aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús de su inminente partida. Juan, asombrado y un poco asustado, vio la gloria de Jesús revelada de una manera que nunca hubiera imaginado. Se oyó la voz de Dios Padre, que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchalo a él». Este evento marcó profundamente a Juan, fortaleciendo aún más su fe y comprensión de la verdadera naturaleza de Jesús. Otro momento crucial fue la última cena. La noche antes de su crucifixión, Jesús reunió a sus discípulos para una comida especial. Durante la cena, Jesús habló de su inminente traición y de lo que estaba por venir. Juan estaba reclinado junto a Jesús, una posición de gran cercanía y confianza. Cuando Jesús mencionó que uno de los discípulos lo traicionaría, fue Juan quien, animado por Pedro,
se inclinó hacia Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es este?». Jesús respondió discretamente a Juan, revelándole que sería él a quien le daría el trozo de pan mojado. Esta revelación fue un momento de profunda intimidad y confianza entre Jesús y Juan. La presencia de Juan en la crucifixión de Jesús destacó aún más su dedicación y amor. Juan, conocido como el discípulo amado, no solo vivió momentos de gloria y revelación, sino que también estuvo presente en momentos de dolor y sacrificio. Su relación con Jesús fue una mezcla de amor, aprendizaje y fidelidad. La escena de la crucifixión de Jesús fue una de las más dolorosas e impactantes de la historia. La mañana había comenzado con un aire sombrío y una multitud inquieta se había reunido en Jerusalén. Jesús, después de ser traicionado, juzgado y brutalmente azotado, estaba siendo llevado al Gólgota, el lugar de la calavera, para ser crucificado. Los soldados romanos lo obligaron a cargar la pesada cruz de madera, mientras la multitud, en parte burlona y en parte angustiada, seguía el camino. Entre esta multitud, Juan, con el corazón apesadumbrado y la mente llena de dolor, permaneció junto a María, la madre de Jesús. Había visto a los otros discípulos huir y esconderse, temiendo por sus vidas. Pero Juan, el discípulo amado, no pudo apartarse de su maestro y amigo en su hora más terrible. La fidelidad y el amor de Juan lo mantuvieron firme, incluso cuando la visión de Jesús sufriendo lo desgarró por dentro. En ese momento de dolor y desesperación, Jesús miró hacia abajo y vio a su madre y a Juan a su lado. Con voz débil, pero llena de amor, Jesús dijo a María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y a Juan dijo: «He aquí tu madre». Estas palabras estaban cargadas de un profundo significado. Jesús, incluso en su agonía, cuidó a los que amaba, estableciendo un nuevo vínculo familiar entre María y Juan. Confió el cuidado de su madre al discípulo amado, sabiendo que Juan la protegería y la amaría como a un hijo. Juan comprendió la profundidad del pedido de Jesús y aceptó esta responsabilidad con todo su corazón. A partir de ese momento acogió a María en su propia casa, cuidándola como a su propia madre. Este acto de amor y responsabilidad mostró cuánto confiaba Jesús en Juan y la fuerza del vínculo entre ellos. La crucifixión de Jesús no fue solo un evento de sufrimiento físico, sino también un momento de revelación espiritual y emocional. Juan, al pie de la cruz, fue testigo no solo del dolor, sino también del supremo sacrificio de amor que Jesús hizo por la humanidad. La fe de Juan, fortalecida por su cercanía a Jesús y la experiencia de la crucifixión, lo preparó para las responsabilidades y desafíos que vendrían. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Juan estuvo presente el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, permitiéndoles hablar en lenguas y predicar con poder. Todo comenzó 10 días después de la ascensión de Jesús, cuando los discípulos se reunieron en Jerusalén, tal como Jesús les había ordenado. Se reunieron en el cenáculo, una gran sala en el piso superior de una casa, donde pasaban el tiempo orando y esperando la promesa del Padre. Había entre ellos un ambiente de expectación y fe, pero también de incertidumbre sobre lo que estaba por venir. Juan, junto con los demás apóstoles y unos 120 seguidores, esperaron pacientemente, confiando en las palabras de Jesús. En la mañana de Pentecostés, una de las principales fiestas judías, sucedió algo extraordinario. De repente, un sonido del cielo, similar a un fuerte viento, llenó toda la casa donde estaban reunidos. El ruido fue tan intenso que llamó la atención de la gente en las calles de Jerusalén, quienes comenzaron a aglomerarse alrededor de la casa para ver qué pasaba. Dentro del cenáculo, Juan vio lenguas como de fuego distribuyéndose y aterrizando sobre cada uno de los presentes. Fue un espectáculo a la vez inquietante y maravilloso. Sintió una poderosa presencia de otro mundo rodeándolo, una sensación de paz, alegría y fuerza que nunca antes había experimentado. La promesa de Jesús se estaba cumpliendo ante sus ojos, el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Inmediatamente, John y los demás comenzaron a hablar en diferentes idiomas que nunca habían aprendido. Proclamaron la grandeza de Dios en diferentes idiomas, un milagro que destacó el poder del Espíritu Santo. La gente que se había reunido afuera quedó estupefacta. Jerusalén estaba llena de peregrinos de muchas naciones, que habían venido para la fiesta de Pentecostés, y cada uno escuchó a los discípulos hablar en su propio idioma nativo. La multitud estaba asombrada y confundida,
preguntándose cómo era posible que estos simples galileos hablaran en tantos idiomas. Algunos se burlaban, diciendo que los discípulos estaban borrachos. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó con los 11, entre ellos Juan, y comenzó a predicar con una audacia y elocuencia que sorprendió a todos. Explicó que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía de Joel de que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Juan continuó predicando con valentía y convicción, movido por el Espíritu Santo. Vio muchos milagros y conversiones, y su propia fe se fortaleció cada día. El poder que experimentó el día de Pentecostés se convirtió en una constante en su vida, guiándolo en su ministerio y misión de amor y verdad. Después del poderoso evento del día de Pentecostés, Juan, junto con Pedro, se convirtió en un líder prominente en la iglesia primitiva en Jerusalén. Los apóstoles ahora estaban llenos del Espíritu Santo y predicaron con una convicción y autoridad que atrajo a miles de nuevos creyentes. Joao, con el corazón lleno de amor y fe, se lanzó de lleno a la misión de llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones de la ciudad. Uno de los eventos más notables que demostró el poder de Dios a través de Juan y Pedro fue la curación de un cojo en el templo. La historia comienza una tarde, cuando Juan y Pedro subían al templo para la oración de las 3. En el camino pasaron por la puerta Formosa, donde diariamente colocaban a un hombre cojo de nacimiento para pedir limosna. Nunca había caminado en toda su vida, dependiendo de la caridad de la gente que pasaba para sobrevivir. Cuando Juan y Pedro se acercaron, el hombre extendió la mano esperando recibir limosna. Pedro, mirándolo directamente, dijo: «Y míranos». El hombre miró esperando recibir algo de dinero. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: «Y no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Pedro extendió su mano derecha y ayudó al hombre a ponerse de pie. Para sorpresa de todos, los pies y tobillos del hombre inmediatamente se hicieron más fuertes. Dio un salto y empezó a caminar. Luego entró al templo con Juan y Pedro, caminando, saltando y alabando a Dios. La multitud que se había reunido quedó asombrada y perpleja, reconociendo en él al mismo hombre que pedía limosna en la puerta Formosa. Juan y Pedro, después de realizar milagros y predicar el mensaje de Jesús, fueron arrestados por las autoridades judías y llevados ante el Sanedrín, el tribunal religioso supremo de Jerusalén. Acusados de predicar en el nombre de Jesús y de realizar milagros, fueron severamente interrogados. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con valentía que el milagro se había realizado en el nombre de Jesucristo, a quien habían crucificado, pero Dios había resucitado. Los miembros del Sanedrín quedaron asombrados por el coraje y la sabiduría de los apóstoles, especialmente porque eran hombres sencillos sin educación formal. Incapaces de negar el milagro, pero queriendo contener la difusión de la nueva fe, advirtieron a Juan y a Pedro que no hablaran más en el nombre de Jesús. Sin embargo, los apóstoles declararon que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Ante la presión del pueblo, que apoyaba a los apóstoles, el Sanedrín los liberó, con solo amenazas. Juan y Pedro regresaron a la comunidad de creyentes, compartieron su experiencia y juntos oraron pidiendo más valor y señales. Dios respondió sus oraciones, llenándolos nuevamente con el Espíritu Santo y fortaleciendo aún más su determinación de continuar la misión de difundir el mensaje de Jesucristo. Juan, tras ser liberado de prisión por el Sanedrín, se dedicó a expandir el mensaje de Jesús más allá de Jerusalén. Viajó a varias ciudades, estableciendo y cuidando comunidades cristianas. Enfrentó desafíos, pero se mantuvo firme en su misión de enseñar sobre el amor de Dios y el Evangelio de Jesús. Su obra misional trajo alegría y transformación, dejando un legado duradero de fe y esperanza. En el turbulento entorno del Imperio Romano, durante el reinado del emperador Domiciano, Juan, el amado apóstol, enfrentó una de las pruebas más grandes de su vida. La crueldad de Domiciano era notoria y su hostilidad hacia los seguidores de Jesús no tenía límites. Juan fue capturado y arrastrado a Roma, la poderosa capital del imperio. Allí, ante la grandeza de los monumentos y la presencia opresiva del poder romano, Juan se encontró en medio de una terrible adversidad. Domiciano, consciente de la influencia y el liderazgo de Juan entre los cristianos, quiso aplastar esta fe emergente de una manera brutal y despiadada. El emperador ordenó que Juan fuera sometido a uno de los métodos de ejecución más crueles de la época: hervirlo en aceite.
Era una horrenda forma de castigo, reservada para los enemigos más odiados del imperio. Se vertió aceite hirviendo sobre el cuerpo de la víctima, provocando un dolor insoportable y una muerte terrible. Sin embargo, Juan no estuvo solo en su terrible experiencia. Su espíritu se fortaleció por su fe inquebrantable en Jesucristo, el mismo Jesús que había resucitado de entre los muertos y que continuó guiándolo incluso en sus momentos más oscuros. Enfrentó el aceite hirviendo con valentía y determinación, confiando en la promesa de que nada podría separarlo del amor de Dios. Sin embargo, sucedió algo extraordinario. Mientras Juan estaba sumergido en el aceite hirviendo, ocurrió algo sorprendente: salió ileso. El petróleo que se suponía lo consumiría y lo llevaría a la muerte simplemente no lo afectó. Fue un milagro inexplicable, un signo del poder de Dios sobre las fuerzas del mal y de la victoria de la fe sobre la crueldad del hombre. Domiciano, al presenciar este milagro, quedó atónito y enfurecido. Su intento de silenciar a Juan había fracasado estrepitosamente, y ahora el emperador se enfrentaba a un hombre cuya fe y coraje desafiaban incluso a los poderes más poderosos de la tierra. El milagro de la supervivencia de Juan después de ser hervido en aceite impactó a muchas personas, lo que llevó a la conversión de muchos al cristianismo. Este extraordinario acontecimiento dio testimonio del poder de Dios frente a la crueldad humana y fortaleció la fe de los creyentes. Juan continuó predicando el Evangelio, inspirando a generaciones con su testimonio de fe y valentía. En su impotente rabia, Domiciano ordenó el exilio de Juan a la remota isla de Patmos, frente a la costa de Asia Menor. Fue allí donde tuvo una visión extraordinaria. En esta visión apocalíptica, Juan vio a Jesucristo en toda su gloria celestial. Vio ángeles poderosos, cataclismos cósmicos, batallas espirituales y los acontecimientos que conducirían al fin de los tiempos. Fue una experiencia abrumadora e inquietante, pero también llena de esperanza y promesas para los creyentes. Guiado por el Espíritu Santo, Juan recibió instrucciones de escribir en un libro todo lo que veía y oía. Este libro se convertiría en el libro del Apocalipsis, una de las obras más enigmáticas y poderosas de la Biblia. En él, Juan registró sus visiones y revelaciones, ofreciendo al mundo una visión vívida y poética del plan de Dios para la redención de la humanidad. Además del poderoso libro del Apocalipsis, Juan, el discípulo amado de Jesús, dejó un legado impresionante de escritos que continúan inspirando y guiando a los creyentes hasta el día de hoy. Entre sus obras más significativas se encuentran el Evangelio según Juan y 3 epístolas, 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan. En el Evangelio según Juan, Juan comparte una narrativa única de la vida y el ministerio de Jesucristo. Destaca la divinidad de Jesús y su profundo amor por toda la humanidad. A lo largo del Evangelio, Juan registra las enseñanzas de Jesús, sus milagros y sus interacciones con las personas que lo rodean. Nos invita a creer que Jesús es el Hijo de Dios y que, a través de la fe en él, podemos encontrar la vida eterna. Las 3 epístolas de Juan son cartas dirigidas a las primeras comunidades cristianas, en las que comparte enseñanzas esenciales sobre el amor de Dios, la importancia de la comunión entre los creyentes y la necesidad de permanecer fieles a la verdad del Evangelio. En sus epístolas, Juan destaca la importancia de vivir una vida de amor y obediencia a Dios, rechazando el pecado y permaneciendo firmes en la fe. Con la muerte de Domiciano y el fin de su reinado de terror, comenzó una nueva era para Juan, el amado apóstol de Jesús. Liberado del exilio en Patmos, Juan finalmente pudo regresar a la ciudad de Efeso, donde había pasado tanto tiempo sirviendo a la iglesia y compartiendo el Evangelio. El regreso de Juan fue recibido con gran alegría y gratitud por los cristianos de Efeso. Lo veneraban como a un padre espiritual, cuya presencia y enseñanzas habían sido una fuente de fortaleza e inspiración durante muchos años. Ahora, con su regreso, la comunidad cristiana se sintió renovada y fortalecida en su fe. En Efeso, Juan retomó su papel de líder espiritual y mentor. Pasó sus días enseñando en sinagogas, predicando en las calles y visitando los hogares de los creyentes. Su mensaje fue simple pero poderoso: el amor de Dios manifestado en Jesucristo y la necesidad de vivir en comunión unos con otros. Pero la obra de Juan en Efeso no se limitó a la ciudad misma. También continuó escribiendo, produciendo más escritos que serían valiosos para la Iglesia. Sus cartas y enseñanzas ofrecieron sabiduría y guía espiritual, ayudando a los creyentes a permanecer firmes en su fe incluso frente a la presión y la persecución del mundo que los rodea. En los últimos años de su vida,
Juan permaneció fiel al llamado que había recibido de Jesús, dedicándose incansablemente a la enseñanza y pastoreo de la comunidad cristiana en Efeso. A pesar de su avanzada edad, su pasión por el Evangelio y su compromiso con los creyentes nunca decayó. Todos los días, Juan estaba en las calles de Efeso, enseñando y exhortando a los creyentes a vivir en amor y unidad. Su mensaje fue sencillo pero profundo: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos principios fundamentales del Evangelio eran el núcleo de su enseñanza y lo repetía incansablemente, sabiendo que eran esenciales para la salud espiritual de la Iglesia. A medida que se acercaban sus últimos años, John sintió el peso de la responsabilidad que llevaba como pastor y líder espiritual de la Iglesia en Efeso. Sabía que pronto llegaría el momento en que dejaría este mundo, pero también sabía que dejaría atrás un legado duradero de fe y amor. Juan, el amado apóstol de Jesús, vivió una vida larga y llena de fe. Incluso después de enfrentar innumerables adversidades y desafíos, se mantuvo firme en su compromiso con el Evangelio y su amor por Cristo. Y así, cuando llegó el momento de su partida de este mundo, lo hizo en paz, dejando atrás un legado que resonará a través de los siglos. Juan vivió hasta una edad avanzada, testificando y experimentando la fidelidad de Dios en cada fase de su vida. Fue el último de los apóstoles en morir, poniendo fin a una era de testimonio directo de la vida y las enseñanzas de Jesús en la tierra. Pero su impacto en la fe cristiana estaba lejos de terminar. Sus escritos continúan inspirando y edificando a creyentes de todo el mundo. En ellos, Juan compartió su profundo conocimiento del amor de Dios, la divinidad de Cristo y la importancia de la fe y el compañerismo entre los cristianos. El legado de Juan en la fe cristiana es verdaderamente duradero. Sus palabras resuenan a través de los siglos, desafiando a los creyentes a vivir vidas de santidad y amor, y recordándoles el poder y la gracia de Dios en todas las circunstancias. Su vida y sus escritos son un testimonio vivo de la verdad del Evangelio, que inspira a generaciones a seguir a Jesús con amor y devoción. La multifacética historia del apóstol Juan nos recuerda que incluso en las situaciones más espantosas, la fe, el coraje y la perseverancia pueden triunfar. Su milagrosa supervivencia tras ser hervido en aceite es un poderoso recordatorio del cuidado y la protección divinos, que anima a los fieles a confiar en Dios en cada momento de sus vidas.